Bien chicos, ¿qué tal? Voy a hacer la solución del tercer examen parcial, ¿de acuerdo? Bien. Solución del tercer examen parcial, ¿ok? Cálculo diferencial. Entonces, el primer ejercicio dice, calcule el de y sobre dx, o sea, la derivada de y con respecto a x de una función y igual a y de x que está dada explícitamente por la ecuación y igual a 2 tercios más x cúbica sobre 3 igual a raíz cuadrada de x por y eso al cubo, ¿ok? Entonces, aquí para hacer más prácticos lo de la derivación implícita, ¿de acuerdo? Notemos que esto lo podemos ver de la siguiente manera. Lo podemos ver como y a la 2 tercios más 1 tercio de x cúbica igual a x por y a la 3 medios, ¿no? Por ley de los exponentes y radicales, ¿de acuerdo? Ahora, por otra ley de exponentes, esto lo puedes ver como x a la 3 medios por y a la 3 medios, ¿ok? Entonces, aplicamos dy sobre dx en ambos lados, ¿ok? Esto implicaría que la derivada con respecto a x de y a la 2 tercios más 1 tercio de x cúbica es igual a la derivada con respecto a x de x a la 3 medios por y a la 3 medios, ¿ok? Y así. Y esto implicaría que de este lado voy a distribuir la derivada en esta suma más la derivada con respecto a x de 1 tercio de x cúbica es igual a, aquí vamos a ocupar la regla del producto, ¿verdad? O sea, derivada con respecto a x de u por b es igual a u por derivada con respecto a x de u más u por la derivada con respecto a x de v, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, esto sería y a la 3 medios por derivada con respecto a x de x a la 3 medios más x a la 3 medios por la derivada con respecto a x de y a la 3 medios, ¿ok? Ahora, operando esto sería, en y a la 2 tercios podemos bajar el exponente así como tal, ¿no? Y y a la 2 tercios menos 1, ¿ok? Porque le restamos 1 como si fuera la regla usual, ¿ok? Por la derivada de y con respecto a x, ¿no? Por regla de la cadena, ¿ok? Más, aquí puedo sacar 1 tercio de aquí, por la derivada con respecto a x de x cúbicas, ¿no? Y esto sería igual a 3 medios de x a la 3 medios menos 1 por y a la 3 medios más 3 medios de x a la 3 medios por y a la 3 medios menos 1, ¿no? Y esto sería 2 tercios de y a la menos 1 tercio por dy sobre dx más 1 tercio de 3x cuadrado por la regla usual. Y esto sería 3 medios de x a la 1 medio por y a la 3 medios más 3 medios de x, y aquí se me olvidó de y sobre dx, ¿ok? Por 3 medios, bueno, 3 medios por x a la 3 medios por y a la 1 medio por dy sobre dx, ¿no? Entonces ahora, ya que tenemos todo esto, de un solo lado dejamos a los que tengan dy y a los que no los pasamos del otro lado, ¿ok? Los que no tienen dy serían estos dos, ¿verdad? Los pasamos de un solo lado y los que no y los que tienen dy los dejamos de otro lado, ¿ok? Esto sería 2 tercios de y a la menos 1 tercio por dy sobre x
menos 3 medios de x a la 3 medios por y a la 1 medio por dy sobre x. Esto es igual a 3 medios por x a la 1 medio por y a la 3 medios menos un tercio de x de 3x cuadrado. ¿Okay? Aquí solo se me olvidó aclarar un detalle, pero bueno, ahorita lo hago. Y ahora esto sería, puedo utilizar el factor común del dy sobre x, sea 2 tercios de y a la menos 1 tercio menos 3 medios. 3 medios de x a la 3 medios por y a la 1 medio, por dy sobre dx es igual a 3 medios de x a la 1 medio por y a la 3 medios menos x cuadrado, ¿no? Porque 3 sobre 3 se cancela. Y para dejar solo el dy sobre dx, esto sería dy sobre dx es igual a 3 medios de x a la 1 medio por y a la 3 medios menos x cuadrada. Todo eso sobre 2 tercios de y a la menos 1 tercio menos 3 medios de x a la 3 medios por y a la 1 medio, ¿ok? Y esto sería, digamos, una forma para dejarlo así. Aunque pues bueno, si queremos trabajarle un poco más con el álgebra, esto sería igual a 3x a la 1 medio por y a la 3 medios menos 2x cuadrado. Todo eso sobre 2, haciendo las restas de fracciones. Y aquí sería, si se dan cuenta, el denominador común entre 3 y 2 es 6. 6 entre 3 te da 2, más 2 te da 4, 4 por y a la menos 1 tercio, menos 6 sobre 2 te da 3, por 3 te da 9. Por x a la 3 medio por y a la 1 medio, ¿ok? Y esto sería, haciendo la idea de sándwich, sería 3 por x a la 1 medio por y a la 3 medios menos 2x cuadrado. Todo eso sobre 2 por 4 por y a la menos 1 tercio menos 9x cúbica por y a la 1 tercio. Bueno, a la 3 medios, perdón, que se me fue. Y esto sería aquí 6 sobre 3 te da 6, 6 sobre 2 te da 3, 3 por x a la 1 medio por y a la 3 medios menos 2x cuadrada, todo eso sobre 4 por y a la menos 1 tercio menos 9x a la 3 medios por y a la 1 tercio. ¿Okay? Y también podríamos factorizar la potencia más pequeña de cada uno. ¿Okay? Aquí en este de acá arriba, si se dan cuenta, lo más pequeño es este. Ok. Y acá abajo, el más pequeño es este. Y entonces esto sería 3 por x a la 1 medio por 3y a la 3 medios menos 2 a 2 le restas 1 medio y te queda x a la 3 medios y todo eso sobre y a la menos 1 tercio por 4 menos 9x a la 3 medios. Si le sumamos 1 tercio a 1 medio, esto sería 1 medio más 1 tercio, ¿sí? Y ahora si se dan cuenta, este ya la menos 1 tercio puede subir acá arriba con exponente positivo, sería 3x a la 1 medio por y a la 1 tercio por 3y a la 3 medios menos 2x a la 3 medios, ¿ok? 4 menos 9 por x a la 3 medios y a la 5 sextos, ¿ok? Y pues bueno, lo podemos realizar casi así.
Si quieres poder distribuir de una vez, ya vi que no hay mucho utilidad sacar el X doble. 3 por 3 da 9, X a los medios, por Y a los 3 medios, más un tercio, ¿no? Menos 6 por X a los 3 medios, más un medio, por Y a la 1 tercio, ¿ok? Todo eso sobre 4 menos 9, X a los 3 medios, por Y a la 5 sextos, ¿ok? 9 raíz de X. Y este ya lo puedo ver como 9 más 2 te da 11 sobre 6. Menos 6 X a los 4 medios. Pues yo un tercio, todo eso sobre 4 menos 9 X a los 3 medios. Pues y a las 5 sextos, ¿ok? Y esto sería 9 veces la raíz de X por raíz extra de Y a la 11. Menos 6X cuadrada por raíz cúbica de Y, todo eso sobre 4 menos 9 raíz cuadrada de X cúbica por la raíz extra de Y, ¿okay? Y así ya lo puedo dejar más fácil, ¿ok? No hay ningún problema, ok. Bien, siguiente ejercicio, calcule el siguiente límite, ¿ok? Y es este. Primero vamos a evaluar, ¿ok? Solución. Límite cuando X tiende a 0 de 2X al cubo, todo eso sobre el seno de 2X menos X. Y esto sería 2 por 0 al cubo, todo eso sobre el seno de 2 por 0 menos 0. Esto sería 0 al cubo sobre el seno de 0 menos 0. Esto es 0 sobre el seno de 0 es 0, menos 0 pues será 0. Y esto es una determinación, ¿ok? Entonces podemos aplicar L'Hopital. El L'Hopital. Entonces el límite cuando X tiende a 0 de 2X al cubo, todo eso sobre el seno de 2X menos X. Esto es igual al límite cuando X tiende a 0 de 2 al cubo te da 8, 8X cúbica, ¿no? Sobre el seno de 2X menos X. Y esto sería el límite cuando X tiende a 0, derivo acá arriba así normal, 8X cúbica. Todo eso sobre la derivada con respecto a X de el seno de 2X menos X, ¿ok? Ahora, aquí en la parte de arriba, como es constante por función, entonces saco la constante, bueno, sería el límite cuando X tiende a 0 de 8 veces la derivada con respecto a X de X cúbica. Todo eso sobre la derivada con respecto a X de el seno de 2X menos derivada con respecto a X de X, ¿ok? Y esto sería el límite cuando X tiende a 0 de 8 por 3X cuadrada. Y aquí sería la derivada del seno del coseno de 2X. Como por regla de la cadena, tenemos que sería por la derivada con respecto a X de 2X menos 1, ¿no? Y esto sería igual al límite cuando X tiende a 0 de 24X cuadrado. Todo eso sobre 2 por el coseno de 2X menos 1, ¿ok? Porque la derivada de 2X es esto, ¿de acuerdo? Y esto sería 24 por 0 al cuadrado, todo eso sobre 2 veces el coseno de 2 por 0 menos 1. Esto sería 24 por 0, todo eso sobre 2 veces el coseno de 0 menos 1. Esto sería 0 sobre 2 por 1 menos 1. Y esto sería 0 sobre 2 menos 1. Y esto sería 0 sobre 1. Y esto es 0, ¿no? Por lo tanto el límite vale 0, ¿ok? Vale, ahora vamos con el ejercicio que veo que es el más largo.
Dice, dada la función f de x igual a x menos 1 más 1 sobre x menos 1, hay que obtener el dominio e intersección con los ejes coordenados, y las hay, ¿ok? Intervalos donde la función es creciente y decreciente, intervalos donde la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, valores máximos globales y mínimos locales, bueno, locales ambos, puntos de inflexión, ¿ok? Y trazar la gráfica con la información anterior, ¿ok? Entonces, a ver, obtengo la derivada, ¿de acuerdo? Derivada f' de x y también la f' de x, ¿ok? Ya de una vez todo, porque lo voy a necesitar para lo de la concavidad también. También sabemos que f de x es igual a x menos 1 más 1 sobre x menos 1. Esto lo puedes ver como x menos 1 más x menos 1 a la menos 1, ¿ok? Para más fácil, ahorita van a ver. F' de x es igual a la derivada con respecto a x de x menos 1 más x menos 1 a la menos 1. Esto sería derivada con respecto a x de x menos derivada con respecto a x de 1 más la derivada con respecto a x de x menos 1 a la menos 1, ¿no? Distribuyendo la derivada de las dos y restos, ¿ok? La derivada de x con respecto a x es 1 menos la derivada de 1 con respecto a x es 0. La siguiente derivada sería menos 1 por x menos 1 a la menos 2, porque la restamos 1 con la regla de la cadena, por la derivada con respecto a x de x menos 1, ¿no? Ahora ya comprobé que 1 menos 0 es 0, es 1, perdón, y 1 es la derivada de x menos 1, ¿no? Entonces, la derivada de aquí, si se dan cuenta, la de x menos 1 va a seguir siendo 1, ¿no? Menos x menos 1 a la menos 2, ¿no? Y esto será 1 menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Ahora f' de x es igual a la derivada con respecto a x de 1 menos x menos 1 a la menos 2, así. Esto sería derivada con respecto a x de 1 menos derivada con respecto a x de x menos 1 a la menos 2, ¿no? 0 menos 2 por x menos 1 a la menos 3. Y recuerden que por la regla de la cadena esto sería derivada con respecto a x de x menos 1. Y recordemos que esto será 1, ¿no? Se hace 1. 2 por x menos 1 a la menos 3, y esto lo puedes ver como 2 sobre x menos 1 al cubo, ¿ok? Ya obtengo las dos derivadas para ejemplos más adelante, ¿de acuerdo? Entonces vámonos con el inciso A. Me pide el dominio, ¿ok? Para esto ocupo la función original, ¿de acuerdo? Entonces f de x es igual a x menos 1 más 1 sobre x menos 1, ¿no? Claramente el dominio de esta función f1 es todo r, ¿verdad? Y el dominio de esta función es otra cosa, f2. Entonces, si se dan cuenta, aquí el dominio sería cuando el denominador es 0, o más bien distinto de 0, pero veo cuando es 0, ¿no? Y esto sería para x igual a 1, ¿no? Entonces, el dominio de f2 es igual a todos los reales excepto el 1, ¿ok? Y ya el dominio de la función f es igual al dominio de la función f1 intersección con el dominio de la función f2, ¿ok? Entonces sería todos los reales intersectado con el conjunto de todos los reales excepto el 1, ¿ok? Y esto es equivalente a decir que sería todos los reales excepto el 1, ¿ok? Y esto, si se dan cuenta, sería el intervalo sería de menos infinito a 1 unión con el de 1 a infinito, ¿de acuerdo? Bien, este fue el dominio, ahora voy con las intersecciones, ¿ok? Intersecciones. Si quiero ver la intersección con el eje de las x, esto equivale a ser f igual a 0, ¿no? Que es lo mismo que f de x igual a 0. Esto sería que x menos 1 más 1 sobre x menos 1 es igual a 0.
Esto sería x menos 1 igual a menos 1 sobre x menos 1. Esto implicaría que sería x menos 1 por x menos 1 despejando el x menos 1 de la derecha, al otro lado multiplicando igual a menos 1. Y esto si se da cuenta, x menos 1 al cuadrado es igual a menos 1. Si yo saco raíz cuadrada en ambos lados, entonces aquí tengo más o menos la raíz de menos 1, ¿no? Pero claramente la raíz de menos 1 no pertenece a los reales, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a una conclusión de estas, decimos que por lo tanto no intersecta al eje X, ¿ok? Ahora vamos con el eje de las Y. Aquí hacemos X igual a 0, ¿no? Entonces, f de 0 es igual a 0 menos 1 más 1 sobre 0 menos 1, menos 1 más 1 sobre menos 1, más por menos es menos 1, menos 1, menos 1, esto sería menos 1. Entonces, intersecta a y en y igual a menos 2, ¿no? Y esto implicaría que el punto sería el 0, menos 2. Bien, ya obtuve el primer inciso. Inciso B. Vamos a ver los intervalos de crecimiento, ¿de acuerdo? Para esto equivale a ver cuando la función f' de x es mayor que 0 o f' de x es menor a 0, ¿ok? Notemos que este sería el caso. Lo podemos hacer de esta manera. A ver, tengo la primera derivada, ¿no? F de x, f' de x es igual a 1 menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Y esto, si se dan cuenta, sería igual a, usando la suma de fracciones, sería x menos 1 al cuadrado menos 1, todo eso sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces, aquí si se dan cuenta sería... Esto lo pueden ver como esto. Diferencia de cuadrado. X menos 1 menos 1 así, con x menos 1 más 1 más. Entonces sobre x menos 1 al cuadrado. Simplificando los dos parchetes sería x menos 1 menos 1 por x menos 1 más 1. Entonces sobre x menos 1 al cuadrado, y esto es igual a x por x menos 2, ¿no? Así. Entonces sobre x menos 1 al cuadrado, ¿no? Vamos a hacer 0 a la derivada, ¿no? Porque a veces esto nos explica que es cuando es mayor o menor, ¿no? Entonces para ver en cuáles puntos es igual a 0, ¿ok? Y esos son los puntos críticos. Entonces aquí lo único que nos interesa es cuando el numerador es igual a 0, ¿de acuerdo? Y esto implicaría que sobre cuando x es igual a 0 o cuando x menos 2 es igual a 0, y eso implicaría que x es igual a 2, ¿ok? Y estos serían mis puntos críticos, ¿de acuerdo? Ahora, para resolver este inciso, pues sería ver, usando los puntos críticos y el dominio, hacemos los intervalos, ¿ok? Tengo el primer intervalo que va de menos infinito, que es lo más próximo, 0, 1 o 2, es 0, ¿ok? Después de 0 a 1, después de 1 a 2, y después por último de 2 a infinito, ¿ok? Recuerden, uno de ellos va a hablar, un elemento del intervalo va a hablar por todos, ¿ok? Entonces, aquí puedo tomar el menos 1, aquí al 1 medio, aquí el 3 medio, y aquí al 3. Entonces, si se dan cuenta,
f' de menos 1 sería menos 1 por menos 1 menos 2. Todo eso sobre menos 1 al cuadrado. Menos 1 por menos 3, si se dan cuenta, y esto sería menos 2 al cuadrado. Y esto sería 3, porque menos 3 por menos 1 te da 3 cuartos. Esto implicaría que esto es menor que 0, y esto implicaría que f es creciente en el intervalo de menos infinito a 0. Ok. Ahora si sustituyo el 1 medio aquí, sería 1 medio por 1 medio menos 2, 1 medio menos 1 al cuadrado. Esto sería 1 medio por menos 3 medios. Todo eso sobre menos 1 medio al cuadrado. Y esto, si se dan cuenta, sería menos 3 cuartos por 1 cuarto. Y esto, si se dan cuenta, sería menos 3. Esto es menor que 0. Esto implica que f es decreciente en el intervalo de 0. ¿Okay? Ahora, f' de 3 medios es igual a 3 medios por 3 medios menos 2. Todo eso sobre 3 medios menos 1 al cuadrado. 3 medios por 3 medios menos 2 te da menos 1 medio. Y esto te da 1 medio al cuadrado aquí. Y esto sería menos 3 cuartos sobre 1 cuarto. Menos 3. Esto implicaría que sería menor a 0. Esto implica que f es decreciente en el intervalo de 1 a 2. ¿Ok? Así. f' de 3 ahora. Si era 3 el que propuse. Sí, era 3. Esto sería 3 por 3 menos 2. Todo eso sobre 3 menos 1 al cuadrado. Esto sería 3 cuadrado. Todo eso sobre 2 al cuadrado. Y esto sería 3 sobre 4. Y esto es mayor que 0. Esto implicaría que f es creciente en el intervalo de 2 a infinito. ¿Ok? No hay ningún problema. Así estuvo fácil, ¿no? Ahora vamos con el inciso 0. ¿Ok? Ahí pide la concavidad. La concavidad es cuando la segunda derivada es mayor que 0 o cuando la segunda derivada también es menor que 0. ¿Ok? Entonces, a ver. Tenemos que f' de x es igual a, en este caso, es 2 sobre 1 menos x menos 1 al cubo. Y esto si va a 0, para ver en dónde se hacen los puntitos. Esto solo me deja con opción de que 0 debe de ser igual a 2, ¿no? Lo cual es imposible. Es imposible. Por lo tanto, pues no hay puntos, no pasa eso, ¿ok? Entonces, solo uso el dominio. Y el dominio sería el intervalo de menos infinito a 1 y el de 1 a infinito, ¿ok? De aquí puedo tomar de representante al 0 y de aquí al 2, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería f' de 0 sería igual a 2 sobre 0 menos 1 al cubo, esto es igual a 2 sobre menos 1 al cubo, sería 2 sobre menos 1 es igual a menos 2. Esto es menor a 0, esto implicaría que f es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos infinito a 1. ¿Okay? f' de 2 es igual a 2 sobre 2 menos 1 al cubo. Esto es 2 sobre 1 al cubo, esto es igual a 2, mayor que 0, y esto implicaría que f es cóncava hacia arriba en el intervalo de 1 a infinito. ¿Ok? Entonces, a ver, ya tengo los intervalos de concavidad. Ahora voy con el inciso D, que son los valores máximos y mínimos. ¿Ok?
Ven que entonces había obtenido que x igual a 0 y x igual a 2 son puntos críticos, ¿no? Miren, si lo quiero hacer por criterio de la primera derivada, tengo aquí el punto crítico x igual a 0, ¿no? Un valor antes de este sería que puedo tomarme al menos 1, ¿no? Un valor después sería el 1 medio, ¿no? Porque no debo de comparar al 2, ¿no? Bueno, no, sería el 1 incluso. Ah, pero no puedo tocar el dominio. Perdón, esto. Entonces sería 1 medio, ¿no? Y si se dan cuenta, esto ya lo había visto anteriormente, ¿no? Menos 1 y 1 medio, ves que primero fue en positivo y después fue negativo, ¿no? Entonces sería, aquí fue positivo y negativo, ¿no? Esto implicaría que x es igual a 0 es un valor máximo, ¿ok? Ahora si hago x igual a 2, el valor antes va a ser el valor antes puede ser el 1 medio, ¿verdad? No, más bien el 3 medios y el 3, ¿verdad? Y en 3 medios será negativa, o sea el signo era negativo, y aquí era positivo, entonces quiere decir que x igual a 2 es mínimo, ¿ok? Eso sería con el primer derivado, ¿ok? Criterio de la segunda. Entonces, a ver, si sustituimos en f' de 0, vean que esto ya lo había hecho, obviamente, es menos 2. Es menos 2 y esto es menor a 0, y esto implica que el criterio dice que x es igual a 0, es un máximo, ¿ok? O sea, f' de 2 es igual a 2 y esto sería mayor a 0, y esto implica que x igual a 2 es mínimo, ¿ok? Entonces ya de las dos formas lo comprobé, si se dan cuenta. Entonces, y lo hice tan bonito. Lo siento, no me gusta presumir, pero es la verdad. Ahora el inciso E, bueno, no. Y los puntos de inflexión ven que los obtengo cuando la sexta derivada es igual a 0, pero pasa cosa que me salió que 2 es igual a 0, esto es imposible, ¿no? Entonces quiere decir que por lo tanto no hay puntos de inflexión, ¿ok? De inflexión, ¿ok? El inciso E, ahora sí vamos a hacer el trazo. Tengo mis puntos críticos. Evalúo f de 0 sería, esta me había salido menos 2, ahora evalúo todo, 2 menos 1 más 1 sobre 2 menos 1, esto sería 1 más 1 sobre 1, y esto sería 1 más 1, esto es 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que este es el punto 0, menos 2, y este sería el punto de 2, ¿ok? Ya tengo los puntos aquí. Curiosamente, como ven que el dominio es en no tocar al 1, entonces aquí lo
puedo tomar como los inputs verticales, ¿no? Entonces ahora, siguiendo esto, si se dan cuenta, es creciente hasta el 0, ¿sí? Pero cuando avanza se vuelve decreciente, ¿no? Y ahora aquí baja, acá, y sube, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta sería la gráfica más o menos posada, ¿sí me explico? Y respecto a las condiciones, es cóncava hacia abajo, de menos infinito a 0, y es cóncava hacia arriba de 0 a infinito, de 1 a infinito, perdón. Es de menos infinito a 1, que es cóncava hacia abajo, y es cóncava hacia arriba de 1 a infinito, ¿no? Es creciente hasta el de infinito a 0 y decrece de 0 a 1, ¿no? Decrece de 1 a 2 y vuelve a crecer de 2 a infinito, ¿verdad? Y respeta todo, ¿verdad? Perfecto. E intersecta el eje de las y en menos 2, ¿no? Entonces, ya la tenemos, ¿ok? Bien, vamos por el siguiente ejercicio. Solución. Tenemos un cultivo de laboratorio, el número de bacterias mayor en millones durante las primeras 20 horas viene dado por n de t igual a 25 más t por e a la menos 2t en el intervalo de 0 a t a 0 a 20, ¿ok? ¿En qué momento se alcanza el cultivo máximo? ¿Ok? Entonces, a ver. Entonces el inciso A sería, a ver, obtengo la derivada de esto, ¿no? Cuando se habla de máximos, automáticamente se nos ocurren derivadas, ¿ok? Esto es la derivada con respecto a t de 25 más la derivada con respecto a t de t por e a la menos 2t. Esto sería t más, aquí sería e a la menos 2t por la derivada con respecto a t de t más t por la derivada con respecto a t de e a la menos 2t. Esto sería la derivada de t es 1, sería e a la menos 2t menos más t por e a la menos 2t, que es la misma derivada de exponencial, pero por la derivada con respecto a t de menos 2t, ¿ok? Esto es igual a e a la menos 2t, la derivada de esto sería menos 2 por t por e a la menos 2t, por la derivada con respecto a t de t, y esta se hace 1, y esto, si se dan cuenta, lo puedo ver como 1 menos 2t por e a la menos 2t, ¿verdad? Y veo dónde esto se va a dar en 0. ¿Sí me explico? Esto implicaría que 1 menos 2t es igual a 0, y esto implicaría que 2t es igual a 1, y esto implicaría que t tiene que ser 1, ¿ok? Ahora, e a la menos 2t es igual a 0, lo cual esto implica que no existe t para el cual esto pase, porque la exponencial jamás va a ser 0. ¿Ok? Entonces ahora nos quedamos con t igual a un medio. T igual a un medio es el punto típico, ¿ok? Pero consideramos de que t está en el intervalo de 0 a 20, ¿verdad? Entonces, por lo de los máximos absolutos sería, vamos a ver quién es el menor valor, ¿ok? Será 25 más 0 por e a la menos 2, de a la menos 2 por 0, 0 mata todo, entonces esto sería 25, ¿ok? Ahora, en un medio sería 25 más un medio por e a la menos 2 por un medio, 25 más e a la menos 1, más un medio de esto, perdón, y n de 20 es igual a 25 más 20 por e a la menos 2 por 20, es 25 más 20 por e a la menos 40, ¿ok? Vale, y aquí obtenemos estos. Entonces ahora, si se dan cuenta, esto sería 25 más 1 sobre 2 por e a la menos 2,
más 25 más 20, todo eso sobre x más 1. ¿Okay? Curiosamente, esto de aquí es más grande. Entonces, en el más grande es donde alcanza el máximo. ¿Okay? Por lo tanto, t igual a 1/2 es el tiempo en que alcanza su máximo. Y el inciso B, pues solo es la pregunta de cuál es el valor, ¿no? Es evaluando en n igual a 1/2, y es esto que acabamos de decir, ¿ok? Es esto, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Bien, con esto espero que les sea de utilidad. Nos vemos en un próximo video. Que estén bien.